6 en punto de la tarde y nosotros aquí en Noticias Caracol en vivo empezamos precisamente con este especial de Colombia Decide. Estamos a una semana exactamente de la segunda vuelta presidencial. Sebastián, buenas tardes. Paula, buenas tardes. Recta final por completo de esta contienda por llegar a la Casa de Nariño ya decantada entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que justamente hoy van a estar en los eventos de cierre de campaña, porque hay que decir, hasta hoy tienen plazo para lo que es justamente las actividades en plaza pública. La última semana va a ser para que adelanten encuentros privados, en recintos cerrados, justamente ya no en plaza pública, sino otros escenarios. También claramente le apostarán a las redes sociales, entre otras. Pero hasta hoy, y esto también es lo que hay que decir, hoy va a ser el último evento de ambos candidatos ante la ciudadanía, en las multitudes, antes de que quien sea que gane quede electo justamente como presidente. Claro, esos eventos de los que usted habla se hicieron en Buga por parte del candidato Abelardo de la Espriella y en Soledad Atlántico por parte de Iván Cepeda. Sí, señora, ya están. Cada decisión de ambos candidatos trae como su trasfondo, su motivación, digamos, por los lados de Abelardo de la Espriella con esta llegada o este recibimiento de sobre todo sectores religiosos a su campaña. Él ha dicho que ha tenido una conversión en estos temas religiosos. Por los lados también de Iván Cepeda, pues es un fortín político para el petrismo el Atlántico, lo quieren ratificar y mostrar aún de esa manera. Hay que decir que Cepeda igual ayer estuvo con otro acto de campaña en la ciudad de Bogotá, donde también hay una fuerte presencia claramente de la izquierda, de modo que pues cada decisión, incluso esta última que tiene que ver con plaza pública, tiene su mensaje, tiene su sentido y pues es algo que hay que analizar. Así es, Sebastián, pues cada uno precisamente haciendo su estrategia en cada una de estas ciudades que son clave, pero de eso vamos a hablar con nuestros invitados, analistas políticos que se suman precisamente a esta transmisión a las 6:02 de la tarde. Ustedes los ven en pantalla. Saludamos a esta hora a Pedro Viveros y a María Margarita Zuleta, analistas políticos quienes se van a sumar precisamente a esta conversación, no solamente para analizar lo que está pasando, lo que pasó esta semana, sino a lo que nos enfrentamos a puertas de esta segunda vuelta presidencial. Empiezo con Pedro, buenas tardes. Hola Paula, un saludo a Sebastián y por supuesto a la Paca y a todos los que nos ven, un saludo especial. Gracias Pedro, y a la Paca también, buenas tardes, gracias por sumarse a la transmisión. Buenas tardes Pedro, Sebastián y Paula, un gusto estar con ustedes y un saludo también a todos los que nos ven y nos oyen. Bueno, muchas gracias. Quiero empezar por un punto que tocaba ahorita Sebastián, y es sobre todo la campaña que se ha hecho a través de las redes sociales, que ha tenido además un toque muy potente, muy poderoso para conquistar diferentes audiencias, ¿no? Y quiero preguntárselo a Pedro, ¿cómo usted lo ha visto, lo ha analizado y sobre todo porque en estas 2 semanas largas de campaña de la segunda vuelta hemos visto, digamos, también una estrategia muy poderosa, por ejemplo, de Abelardo de la Espriella en las redes sociales, ¿no? Pues mire, Paula, la campaña de Abelardo de la Espriella ha sido una campaña virtual y en eso ha sido exitoso, porque mire usted que no ha querido permitir la confrontación de sus ideas con nadie. Siempre ha tenido un desarrollo estratégico potente en las nuevas alternativas de medios digitales y de todo lo que tiene que ver con el mundo virtual. En muchas oportunidades lo hemos visto golpear a los medios, rechazar los debates, atacar periodistas que lo quieren contrastar. Entonces, si usted me permite decirlo, la campaña de Abelardo de la Espriella ha sido exitosa en el mundo virtual. Nos vamos a quedar con la duda qué va a hacer en el mundo real y seguramente lo entenderemos después del 21 cuando conozcamos los resultados, porque hasta el día de hoy, le repito, su estrategia del mundo virtual fue exitosísima y eso no se puede negar. Originó una figura de un tigre que se volvió como el símbolo de él, que le permitió llegar a todos los electores de su sector. Fue impactante con videos, golpeando a muchos sectores, pero a mí siempre me queda la duda, Paula y Sebastián, de qué sería la vida de la campaña de Abelardo de la Espriella en el mundo real. Yo ahí siempre voy a poner una gran incógnita, porque la verdad fue que lo desconocimos completamente en ese mundo. Tan es así que se atrevió a proponer un debate con el candidato Iván Cepeda en la revista Semana, que es una revista entregada al sector del doctor Abelardo de la Espriella desde hace mucho rato. Entonces imagínese usted cómo le va a pedir a un candidato que se salga del mundo virtual al real
y nosotros los colombianos vamos a llegar a votar el 21 por unos candidatos, sobre todo en el caso de Abelardo de la Espriella, que nunca lo conocimos en el mundo real, Paulo. Pedro, justamente le quería preguntar eso mismo a María Margarita. ¿Coincide con esta visión de Pedro y sobre todo el tema de los debates, María Margarita? ¿Qué deja entonces para el electorado una campaña en donde ninguno de los dos favoritos que lo ratificaron en las urnas y por eso están ahora en esta segunda vuelta hicieron parte de estos debates? Nunca hubo un cara a cara entre quienes hoy se disputan la Casa de Nariño. Yo quiero dividir los dos periodos, la campaña de la primera vuelta y estas 2 semanas, nos queda una semana de la segunda vuelta. Porque lo que es cierto es que la campaña del candidato de la Espriella es una campaña que se hizo a través de las redes. Es una campaña que su estructura era redes sociales. Así nació y así tuvo el éxito y así se construyó. La campaña del candidato Iván Cepeda era mucho más de plaza pública, pero ninguno de los dos candidatos logramos que participaran en debates en la campaña de la primera vuelta. Creo que hubo un debate al cual fue Abelardo de la Espriella y no fue Iván Cepeda, que fue el que hicieron con la cadena RCN y la Cámara Colombiana de Infraestructura. Pero no hubo ningún otro debate en donde hubiera estado Abelardo de la Espriella y no hubo ningún debate en el que estuvo Iván Cepeda. Entonces, y eso obviamente había más personas y entonces había lugar a debates. Caracol hizo un debate con el sector eléctrico, Caracol hizo un debate con los temas ambientales, hubo algunos otros debates, pero no hubo debates en donde participaran estas dos personas, salvo uno donde participó de la Espriella. Ahora, suponíamos que lo mismo iba a ocurrir en la segunda parte. ¿Por qué? Porque obviamente quien había dicho no a los debates, ahora le interesaban los debates. Y el otro, pues ya no le interesaban los debates y por eso propuso el debate de la revista Semana. Yo lo que veo es que las redes sociales son importantes en la comunicación política hoy en día, muy, muy importantes, y las supo ocupar de una manera muy, muy importante y muy exitosa a Abelardo de la Espriella. Y eso le permitió catapultarse y lograr el éxito en su campaña sin lugar a dudas. Pero yo lo que veo es que la ausencia de debates, que es grave, es seria, porque no se permite confrontar ideas, a lo que nos ha llevado es a que en esta campaña, en estas 2 semanas hemos tenido muchísimo ruido y muy poca sustancia, muy poca sustancia. No tenemos confrontación, no tenemos trabajo sobre qué dicen los programas, no hemos tenido cara a caras ni de los candidatos a la vicepresidencia ni de los candidatos a la presidencia, lo que hace pues que no conozcamos muy bien quiénes son estas personas y cuáles son sus propuestas. Claro, y precisamente... Salvo los que están todo el tiempo en las redes sociales, ¿no? Totalmente, y es que concuerdo ahí con lo que decía María Margarita, porque yo quiero preguntarle ahora a Pedro por las emociones y el comportamiento de los votantes. Se lo digo con conocimiento de causa porque en las calles hemos visto sobre todo gente que en realidad se ha movido y se ha identificado sobre todo, digamos, con ciertas señas, con ciertas palabras, incluso hasta llegarse a disfrazar, incluso el día de las votaciones. Entonces quiero que nos explique un poco también este movimiento que, como lo decían ustedes, empezó y se gestó desde las redes sociales, ha logrado también mover tantas fibras del electorado. Mire, Paula, yo esto que voy a decir, por supuesto que va a sonar a un viejito, pero normalmente lo que uno hacía en la política histórica, el primer voto mío fue por Virgilio Barco Vargas, y el que lo enfrentaba era un señor que se llamaba Álvaro Gómez Hurtado. Imagínense lo que nos proponían en 1986 a los electores. Esa estatura de candidatos, diametralmente opuestos, pero con una profundidad y una seriedad y una dignidad política gigantesca. Y le digo que va a sonar viejito, ¿por qué? Porque en esa época uno salía a la pelea, digo a la pelea política, no a la pelea de ahora, a la pelea política, a los debates en las universidades defendiendo
cada uno de los candidatos con temas de las propuestas de los candidatos. Álvaro Uribe proponía el famoso acuerdo sobre lo fundamental, Virgilio Barco quería hacer un gobierno de oposición, Paca sabe más de Barco que yo, pero lo que trato de decir es que en aquel momento nos leíamos, quienes estábamos interesados en la política, los planes de gobierno, Paula. Salíamos a la confrontación, por lo menos en mi caso, que fui liberal y defensor de la candidatura de mi primer voto, que fue Virgilio Barco, salíamos a las universidades a defender a Barco, que era un señor, Paula, muy grande, y Paca lo sabe. Virgilio no era un candidato joven, y lo defendíamos los jóvenes porque nos gustaban sus propuestas y la dignidad que lo precedía, y lo que había hecho en su historia como gobernante y como ministro y como congresista. Y lo mismo hacían los señores que defendían a Álvaro Gómez. Pero no es lo que ocurre hoy, Paula. Lo que ocurre hoy es que la gente está defendiendo, imagínese usted, a un señor que nadie sabe qué ha hecho en el sector público, como es el señor Abelardo de las Priella. Nadie sabe qué ha hecho. Y se ha cometido, yo no había oído esto nunca en la política, pero lo digo de la manera más desenfadada. ¿Cómo es posible que le digan a uno, como defensa de Abelardo de las Priella, que el vicepresidente puede manejar el gobierno? Eso a mí me parece la cosa más estrambótica del mundo, porque el vicepresidente tiene una sola función, que es reemplazar al presidente en caso temporal o absoluto. Luego, tanto el presidente como el vicepresidente tienen que tener el mismo conocimiento del manejo del Estado, y hemos llegado a eso, pero lo defienden con ese argumento. A mí me parece que en la política moderna tiene que haber mucho más fondo y no lo hay. Es algo efímero, virtual, pero no de fondo. Y en el caso de Iván Cepeda, imagínense cuál es la defensa de Iván Cepeda. El presidente de la República es su jefe de debate. O sea que aquí estamos navegando con dos candidatos, uno que se esconde detrás del vicepresidente y el otro que se esconde detrás del presidente. Y no hemos podido saber cuál de los dos piensa realmente qué. Pero eso que es producto de esas emociones, del antipetrismo y del petrismo que nos tiene a los colombianos embobados. Por eso mi llamado como un señor ya grande, para que no me digan viejito, es que ojalá tramitáramos el fondo de la campaña y los planes de gobierno, pero los grandes debates han sido una camiseta de la Selección Colombia, el uso de unos símbolos, si es de Petro, si no habló con Petro, si el otro es antipetro, pero no hemos llegado al fondo. Eso es lo que a mí me parece que es un gran error de esta campaña, Paula y Sebastián y Paca. Pedro, usted habla de este tema de los sentimientos, también Paula mencionaba lo de mover fibras, y esa es como la pregunta a María Margarita, y es que en términos incluso porcentuales el país está dividido casi 50-50%, y hay mensajes desde la institucionalidad, como la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, que hablan de un poco invitar a la no polarización, pero pues con el panorama actual parece muy difícil, digamos, para el próximo presidente, ¿qué tan fácil va a ser? Que lo dicen ambos en medio de la campaña, como unir al país, ¿qué tan factible es? Ninguno de los candidatos ha llamado a la unidad nacional, ninguno. Ni estos dos, ni los candidatos anteriores. Y aquí yo creo que vale la pena señalar. El tema no ha sido unir al país, el tema no ha sido qué nos une y cuál es el país que queremos, cuál es la visión que queremos hacia futuro. Lo que les ha resultado, y les ha resultado bien, es continuar con la idea, unos de nosotros somos los representantes del pueblo, nosotros somos el pueblo, los demás son los enemigos del pueblo, y por el otro lado, nosotros somos la gente de bien. Y eso ha sido los dos discursos. Y desafortunadamente hemos estado en esos dos discursos, que no es una cosa que solamente le pase a Colombia. Eso le ha pasado desde hace unos años a todo el continente y a algunos países europeos, sin lugar a dudas. Y eso es lo que les ha dado réditos. Decir, yo soy de aquí, yo soy de allá. Y lo que se está buscando, y por eso es que los sentimientos siempre han funcionado en política. Siempre han funcionado en política. Pero eran sentimientos un poco más asociados a, es que este señor representa esas ideas políticas con las cuales yo me identifico. Ahora el tema ha sido, yo pertenezco a este grupo o yo pertenezco al otro, o yo quiero pertenecer. Y ahí los temas aspiracionales son muy, muy importantes.
Entonces, yo quiero pertenecer a estas personas que hablan de los derechos humanos, o yo quiero pertenecer a estas personas que hablan de la defensa de la libertad de empresa, o yo quiero pertenecer a estos grupos, o yo aspiro a parecerme a este o a este. Y yo creo que eso es lo que se está moviendo. Y por eso yo creo que la polarización no es ideológica en el caso colombiano. Yo creo que la polarización en el caso colombiano es absolutamente afectiva. Y al ser afectiva, entonces lo que yo quiero es unirme a estos o unirme a los otros. Y por eso es que las discusiones se vuelven pasionales como lo estamos viendo, ¿no? Gente que se sale del chat familiar porque está de un lado o está del otro, o gente que se pelea con sus amigos porque está de un lado o está del otro. Yo creo que eso es lo que nos está ocurriendo. Y no es un tema además porque, ¿qué es lo que están diciendo en materia económica? Ni sabemos bien. Hay uno que tiene unos discursos y hay otro que tiene un plancito de gobierno en donde llama a algo como la patria milagro, y entonces eso genera una expectativa o una esperanza que no se genera esa esperanza, sino se genera es que estamos mejor que antes y lo que queremos es la continuidad. Pero no hay una discusión de fondo de cuáles son las posiciones sobre las relaciones internacionales colombianas, o cuál es la posición de fondo sobre qué vamos a hacer con la crisis fiscal, o qué es lo que vamos a hacer con la crisis de seguridad o con la crisis energética. No hay una mirada sobre esos temas. Claro, y es que ustedes bien lo decían, Pedro, ahorita retomó la frase que usted dijo, que antes los votantes se dedicaban a leer los planes y las propuestas de cada candidato. Y quiero seguir sobre esa línea, y es, por ejemplo, que hemos visto ya de la emoción a la acción, incluso pasar al odio, al ataque, porque hemos visto también diferentes situaciones en donde atacan los mismos seguidores de los candidatos, sedes de candidatos presidenciales, incluso ataques físicos a otra persona que, como lo decía Paca, o son de los míos o son de los otros. Quiero, Pedro, también que nos pueda explicar un poco y analizar que esto ya se convirtió en quizá un sentimiento mucho más poderoso, una emoción que nos está llevando a actuar y a actuar con violencia. Mire, Paula, aquí hay una dictadura de las tendencias. Aquí hay unos señores que son los estrategas de estas campañas, que están en algún sitio que no conocemos. Ya no hay ni partidos, como para decir en otra época uno decía el Partido Liberal queda en la 36 y el Partido Conservador queda en el Parkway, y entonces uno decía, ya están los señores. Ahora uno no sabe dónde están los que están manejando estas campañas, porque los partidos también son un eslabón perdido en la democracia nuestra. Entonces, esos señores que están en algún sitio, lo que están verificando es qué hace tendencia a una campaña. No están pensando en las propuestas, Paula. No están pensando en cómo se resuelve el problema de la salud. Ese no es el problema de algún señor de lado y lado, de la campaña de Cepeda y de la campaña de Abelardo de la Espriella. Lo único que quieren es que haya una tendencia en las redes para que la gente los esté mirando, en algo que a mí me sorprende mucho, o no me sorprende, pero lo quiero resaltar, es la forma efímera de cómo estamos tratando la democracia en Colombia. Lo que sucedió esta mañana ya no nos acordamos y los candidatos no hablan, ni nadie de las campañas habla. Yo recuerdo que antes esos planes de gobierno, mire, Paula, tenían que surtir el sedazo de unos señores importantísimos en Colombia que se dedicaban en los medios de comunicación a estudiar y a profundizar en la temática y la diferencia de cada uno de los candidatos desde el punto de vista de su planteamiento económico, de su planteamiento de relaciones internacionales, de los temas sociales, de las reformas políticas, de la reforma a la justicia y de lo que vivimos durante muchos años en Colombia, que fue el conflicto armado. Pero hoy en día usted abre las páginas de un periódico y lo que se encuentra son muchas personas tratando de identificar qué dice cada candidato, porque el candidato no lo dice y no lo fundamenta. A mí eso me parece increíble. Por eso le digo que aquí lo que hay es una guerra de tendencias que son efímeras
y luego el voto de cada uno de los colombianos. Cuando lo hacemos, muchas personas terminan haciéndolo el día de la votación por simplemente una percepción efímera de una tendencia, y eso por supuesto que hace que no haya argumentos en el debate, Paula. Cuando usted pierde los argumentos, recurre a la emoción, y ahí es donde usted se encuentra eso que decía la Paca, que una persona se sale de la familia, porque como no tiene argumentos para defender la candidatura de alguien, pues sencillamente recurre ¿a qué? A una ofensa, a un grito o a salirse de un chat y punto. Cuando de lo que se trata es de profundizar las propuestas para lograr que es lo que quiere cada uno de los candidatos. Pero ¿sabe qué es lo más complicado de eso, Pablo? Que cuando pasan las elecciones, las personas terminan defraudadas. Y usted se va a dar cuenta, o no lo digo yo, mire para atrás, Milei ya está sufriendo un problema gigantesco de opinión pública en Argentina. El señor Katz tiene a Chile totalmente incendiado. Ya hoy ese país, ya están en las calles todas las personas y perdió el apoyo que tenía hace 3 meses. El señor Trump en los Estados Unidos está a punto de perder los midterm, las elecciones próximas las va a perder en toda la línea. ¿Por qué? Porque movieron a la gente con unas tendencias y con unos sentimientos, no sabían los argumentos, y cuando terminan votando y esa persona ejerce el poder y no puede cumplir con lo que prometió o con esas emociones que prometió, pues llega un momento de una insatisfacción que sencillamente la persona voltea la cara y no vuelve nunca más por allá, por la ausencia de eso que le repito, unos partidos sólidos que tuvieran la posibilidad de plantear un plan de gobierno y que uno tuviera el argumento de debatirlo para escoger al mejor. María Margarita, déjeme cambiarle un poco el tema y trasladar un poco a lo que es noticia hoy, es la apertura de las urnas ya en el exterior, en Auckland, Nueva Zelanda, y también en Australia se dio ya esta apertura. ¿Cuál es un poco el efecto de esta jornada, que es una semana antes, que es durante estos 7 días? ¿Cómo impacta en el resultado final y sobre todo qué dice la tendencia en estos territorios pues por fuera del país? Pues hay muchos colombianos. La diáspora colombiana es grande, es importante. Y en términos de número de votos es importante. Y nos lo mostró la primera vuelta y nos lo mostró las elecciones de hace 4 años. Por otro lado, yo creo que la registraduría nos ha mostrado que maneja muy bien el tema, que es capaz de manejarlo bien, no solamente en el país, sino también en el exterior. Entonces, ese número de votos es un número de votos representativo y es importante. Y son personas que están por fuera por muchísimas razones, o porque están estudiando, o porque migraron por algún motivo. Hay muchas personas que migraron por falta de oportunidades, otros que migraron por asuntos de seguridad, y otros que migraron porque están estudiando o porque por algún motivo laboral. Entonces, digamos, el tipo de migrante colombiano es muy, muy distinto, es diverso. Los resultados en la primera vuelta dieron ganadora, los resultados de la primera vuelta en el exterior dieron ganador a Abelardo de la Espriella. Vamos a ver qué ocurre ahora, vamos a ver si crece el número de votantes en el exterior o se mantiene más o menos en el mismo nivel. Y vamos a ver si el candidato que ganó en la primera vuelta en el exterior mantiene digamos, su participación así de alta. Vamos a verlo. Lo que es importante es que no podemos creerle a la gente que hay resultados antes de que los haya. Los resultados de las votaciones en el exterior se dan después de que se cierran las urnas en todo el país. Esa cosa que se dijo en la primera vuelta de que ya había, no sabemos. No vamos a saber esos resultados sino hasta el próximo domingo. Y es muy importante que la gente participe, que participe activamente y que ojalá los resultados sean juiciosos, que la registraduría funcione igual de bien que funcionó en la primera vuelta. Claro, ya para ir cerrando este diálogo, Pedro, quiero finalizar por 2 temas que también son noticia, y es, por un lado, la crisis fiscal que sin duda va a desencadenar en una reforma tributaria para el próximo gobierno, y por otro lado, digamos, un intenso fenómeno del Niño que como lo hemos anunciado y hablado también con diferentes expertos, va a ser más duro entre noviembre, diciembre y enero del próximo año.
Y los candidatos en este momento, ninguno de los dos están hablando de eso, de temas que en realidad, como usted lo decía, son propuestas que en este momento le competen a todos los colombianos y que sin duda nos van a afectar. Cuéntenos por qué. ¿Qué cree usted? Pues mire, yo voy a complementar algo de lo que decía Paca. En Perú, la presidenta de Perú la eligieron en Japón. Imagínense la importancia de la diáspora. Está ganando porque ganó en Japón, la señora Keiko Fujimori. Y ahí cierro el paréntesis para, digamos, poner como de una forma gráfica la importancia de la diáspora y de esos votos en el exterior. Lo otro que usted me pregunta, Paula, mire, el próximo presidente de Colombia no tiene derecho a la improvisación ni a demorarse. Imagínense en el enredo en el que se está metiendo el que gane la elección. Porque ese señor que gane va a tener que hacer, no el 7 de agosto, el 22, en la primera mañana después de ser elegido, tiene que comenzar a tirar línea en Colombia de lo que va a hacer en el manejo fiscal, en el manejo de salud y en el manejo ese que usted me cuenta del apagón, que todo el mundo y los expertos dicen al que nos vemos abocados. En el país está haciendo un verano impresionante, en todo el país. Entonces, vamos, repito, el compás de espera del próximo mandatario no le da tiempo. Yo recuerdo antes que ganaba un presidente y se iba de vacaciones y se iba al Mundial. Paca, ¿te acuerdas? Que el presidente ganaba y se iba al Mundial. Yo creo que el próximo presidente de Colombia le va a tocar ver el Mundial por televisión aquí en Colombia, porque los problemas a los que se ve abocado ese mandatario no resisten un minuto de demorarse. Y otro punto, para no alargarme, hay que estar muy pendientes de quiénes van a ser los que lo van a acompañar en el mandato. El doctor Abelardo de la Espriella ha dicho que él no va a gobernar con los de siempre. Luego, si se va a comenzar a ganar, improvisa con esos funcionarios, nombrando gente nueva, imagínense en el enredo en el que nos vamos a meter a alguien que no conozca del Estado. Y si nombra gente que ha estado en los cargos de las otras administraciones, ya comenzó diciendo mentira. Porque él dijo que no iba a gobernar con los de siempre, sino que iba a ganar con los de nunca. Ese es el punto de Abelardo. Y lo otro, el doctor Iván Cepeda, si llega a ganar la presidencia, tiene que comenzar a mostrar unas caras diferentes a las caras incompetentes que gobernaron a Colombia con el petrismo durante 4 años. Por eso yo se lo resumo en eso. No es solamente decirlo, sino quiénes lo van a hacer. El uno con la lógica de que no son los de siempre, luego yo me temo que va a nombrar gente inexperta y esa gente mientras comienza a aprender va a ser un problema. Pero si nombra gente de otros gobiernos ya comenzó a incumplir la promesa. Y el doctor Iván Cepeda tiene que buscar gente eficiente y que no sea incompetente como fueron del petrismo en 4 años en muchos de los escenarios de los que usted me habla. Es que hubo ¿cuántos ministros de Hacienda? 4, creo, 3, no sé. Uno, entre otros, está a punto de ser metido a la cárcel. No le quiero ni decir más, pero para referir cómo no solamente es el problema, sino cómo lo van a resolver cualquiera de estos 2 ciudadanos que gane la presidencia de Colombia, Paula. Yo sé que me alargué, pero bueno. No, perfecta esa explicación. Es que también es muy importante uno con quién gobierna, ¿no? Y sobre todo que no da espera a esos anuncios, esa, como decía el doctor Pedro, de tirar línea, antes de posesionarse, porque ya aún antes de ese acto del 7 de agosto van a entrar en una contrarreloj para resolver varios problemas que tiene el país, que viene arrastrando del gobierno anterior y también de los que lo precedieron, por supuesto. Claro, y que no es uno, sino... Perdón, y yo meto una cucharada. No solamente es el tema técnico, donde tenemos crisis fiscal, crisis de la salud, crisis de seguridad. Además tenemos el problema del precio del gas y la falta de gas en el país, con el fenómeno del Niño y un susto de apagón muy, muy grande, pero hay una crisis energética. Pero que por el otro lado tenemos al expresidente Petro. Vamos a tener a una persona en el tema, vamos a tener un tema técnico muy, muy difícil, pero sin importar cuál de los dos sea el presidente, vamos a tener a un señor jugando el control político de una forma muy, muy seria. Y yo creo que siempre el expresidente
La persona que sale de la presidencia tiene un año en donde le da gabelas, donde no molesta tanto. En este caso eso no va a pasar. Y no importa si el presidente es Iván Cepeda o si el presidente es Abelardo de la Espriella. Gustavo Petro va a estar haciendo control político desde el primer día y haciendo oposición política sin importar quién sea el presidente. Y eso va a generar otro ruido muy, muy grande y otras dificultades muy grandes en la gobernanza. Pues muy difícil este panorama que se nos viene a todos los colombianos, además. Dos boletas menos para el Mundial, la de Petro y la del nuevo presidente. Les toca verlo por televisión. Exactamente. Bueno, pues a Pedro, a María Margarita, a Sebastián, muchas gracias por esta conversación que nos permite, digamos que, tener claridades sobre muchos temas ya a puertas de la segunda vuelta. Y pues nada, estamos a una semana de que Colombia tenga un nuevo presidente. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes. Saludos, Paca, saludos a Sebastián y a Paula, Dios. Bueno, Sebastián, ya usted lo dice, entramos en esta recta final en donde dos puntos importantes, ya a partir de hoy no se pueden hacer más eventos en plaza pública y también digamos un poco cómo se van a empezar a jugar esta semana el electorado de los dos candidatos, ¿no? Exactamente, las últimas cartas, la última puesta en escena que van a tener ambos, y lo decíamos durante todo este diálogo, a través sobre todo de las redes sociales y de los encuentros privados para ultimar ese tipo de estrategias para esta última semana de campaña.